Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a mi canal. Espero que se encuentren súper bendecidos en victoria todos y cada uno de ustedes. Espero que este día, los que estamos en Colombia, lo hayan pasado alrededor de su familia, porque hoy es domingo, lunes festivo acá en Colombia. Entonces espero que hayan compartido con su familia, que hayan podido disfrutar. En mi caso, pasé en mi casa compartiendo con mi pequeñín y sacando un poquito de tiempo para sacar este mensaje que sé que va a ser de edificación para todos nosotros y para todos ustedes también. Entonces vamos a empezar esta semana con toda la bendición espiritual de parte de nuestro Señor Jesucristo y dispuestos a escuchar el mensaje que Él nos tiene para nosotros el día de hoy. Entonces les invito para que oremos y le entreguemos al Señor este tiempo donde le estamos honrando a Él. En el momento en que yo me siento a dar un mensaje y cuando ustedes se sientan a escucharlo, también de esta manera le estamos honrando a nuestro Padre Celestial. Entonces vamos a hacer una pequeña oración. Padre amado, Padre Celestial, precioso Dios, amado Rey, estamos aquí, Señor, dándote gracias, Padre Santo. Gracias porque este lunes lo estamos terminando en bendición, en victoria. Gracias porque podemos ver tu amor y tu misericordia hacia cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque sabemos que tú conoces cada uno de nuestros corazones, Señor. Gracias porque sabemos, Padre Santo, que con amor eterno nos has amado y por lo tanto has prolongado tu misericordia sobre nosotros, Señor. Te doy gracias por este tiempo que nos permites alabarte, glorificarte, honrar tu nombre. Te doy gracias por este tiempo que nos permites, Espíritu Santo de Dios, entrar en comunión contigo, entrar en espíritu contigo. Yo te doy la bienvenida en este momento, Espíritu Santo de Dios. Yo te pido que seas tú tomando el control de cada personita que está aquí presente, escuchando este mensaje, Señor. Que seas tú tomando el control de su vida, el control de su corazón, Padre Santo. Que seas tú permitiendo que tu palabra atraviese como una espada de doble filo en nuestros corazones, Padre Santo, y que no se quede solamente en el oír, sino también en el hacer. Espíritu de Dios, en este precioso día, yo me abandono a tu voluntad, Espíritu Santo, y te pido que toda palabra que salgan de mis labios sean palabras llenas de tu Espíritu Santo de Dios, que todo pensamiento, toda actitud sea la tuya y no la mía, Padre Santo. Yo mengo a lo que soy yo como humana y te pido que crezcas tú, Espíritu Santo. Mengo yo para que crezcas tú en mí, amado Dios. Gracias te damos por cada personita que está aquí, Señor, escuchando este mensaje. La gloria y la honra te damos a ti porque solo tú eres santo, santo, santo y alabado eres, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quedamos en tu divina presencia y te damos la bienvenida en este momento y en este lugar. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, que podemos hablar con nuestro Padre Celestial. Entonces, bueno, el tema de hoy, yo le titulé, se titula como Glorifica y acércate a Dios. Entonces les invito para que busquemos en Josué 22, versículo 5 nos dice, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová, que les ordenó. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos y que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Qué hermosa palabra a lo cual decimos amén, amén y amén. Aquí estamos viendo que en este versículo de Josué, él está dando
ciertos mandatos, ¿ya? Y en esos ciertos mandatos nos está dando cinco mandatos, de los cuales nos está diciendo, primero, que améis a vuestro Dios. Entonces, ¿cuál es el primer mandato que nos está dando acá Josué? Es amar a Jehová vuestro Dios. En Mateo 22, 36 al 39, dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento, amar a Jehová nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Nos está diciendo acá Jesús respondiéndole a uno de los discípulos cuando le preguntó cuál es el primer mandamiento. Entonces aquí nos está diciendo que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Lo mismo que Josué está diciendo acá, que améis a Jehová vuestro Dios con toda vuestra mente. Entonces el primer mandamiento que aquí nos está dando Dios a nosotros, sus hijos, es que lo amemos a Él. Siempre, siempre con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, pero es el primer mandamiento que el Señor nos está mandando, antes que honrar a padre y madre, antes que no robar, antes que no matar, antes que amar a nuestro prójimo, nos está diciendo, antes que todo eso, nos está diciendo que lo primero que tenemos que hacer es amar a Dios. Pero, ¿qué es amar al Señor? Es de verdad, es algo así como que las personas que tenemos esos hijos que tanto amamos, damos nuestra vida por ellos si fuera necesario. Y siempre, siempre les estamos amando, los estamos cuidando, estamos tratando de cuidar sus caminos, sus pensamientos. Así lo mismo pasa y humanamente en nosotros como hijos también que amamos a nuestros padres. Queremos siempre, por amor, honrarlos. Queremos siempre tratar de obedecer a sus estatutos, a sus mandamientos, a sus ordenanzas. Y siempre queremos como demostrarles que te amo y me siento agradecido contigo. Lo mismo tenemos que hacer nosotros con nuestro Padre Celestial. Y de ahí, si seguimos leyendo, nos dice, este es el primero y el más importante de los mandamientos, porque si ustedes se dan cuenta, realmente son 10 mandamientos los que nos dejó la ley de Moisés. Pero aquí nos está diciendo muy claro nuestro Señor Jesucristo que ese es el primero y el más importante de todos los mandamientos. Es el más importante. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí nos está diciendo que dependen toda la ley y los profetas. Aquí, amén. En Mateo 22:40 también podemos ver que nos dice, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y el segundo, que es súper semejante, es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, aquí nos está diciendo también el Señor que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo creo que aquí la mayoría de las personas que están escuchando este mensaje es porque tienen algún conocimiento de Dios, es porque se aman. Ya pocas veces yo veo personas que no se aman o que ellos mismos se hacen daño para lastimarse a propósito porque no se aman, ¿ya? Entonces aquí nos está diciendo que así como nosotros mismos nos amamos, así tenemos que amar a nuestro prójimo. Pero aquí no nos está dando exclusividad de prójimo. Aquí nos está diciendo, amemos a nuestro prójimo como a ti mismo. Y nuestro prójimo es tu vecina, es tu vecino, es tu primo, es tu prima, son tus tíos,
es el pordiosero de la esquina cada vez que vas a comer en ese restaurante de la esquina. Nuestro prójimo es esa persona que está entregada a las drogas, esa persona que le gusta robar, esa persona que se prostituye, ese hombre que ha llegado a matar en algún momento. Es nuestro prójimo. Aquí el Señor no está haciendo exclusividad de personas, ni mucho menos. Y de la misma manera que nosotros nos amamos, de esa misma manera Él nos está pidiendo que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo. Si ustedes se dan cuenta, cuando Jesucristo estaba en la cruz, cuántas veces le dijeron cosas y le hicieron cosas, y Él en ningún momento se defendió, en ningún momento, al contrario decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando en el momento en que lo fueron a coger a Jesús para ponerlo preso, para cogerlo y llevarlo a esa cruz del Calvario, dice que Pedro le cortó la oreja a una de las personas que fueron por Jesús. Y lo que Jesús hizo fue reprender a Pedro. Le dijo que eso no se hacía, el que a espada mata, a espada muere. Y Jesús, a pesar de que estaban yendo por él a crucificarlo en una cruz por todos nosotros, le volvió y le colocó su orejita a esa persona que estaba yendo por él. De esa manera, Él nos pide a nosotros que tenemos que amar a nuestro prójimo. Mira, si te hicieron daño, el Señor está diciendo: ama a tu prójimo. Es un mandamiento que Él nos está dando. Si lastimosamente es que me fueron infiel, es que me lastimó, es que se me robó tanto dinero, tienes que amar, y para aprender a amar tienes que aprender a perdonar. ¿Ya? Y aquí nos está diciendo en Mateo 22:40, de estos dos mandamientos depende toda la ley. Si nosotros aplicamos bien estos dos principios de mandamiento que aquí nos está dando la ley de Moisés, aplicamos el resto de mandamientos. Hemos visto que hay personas que se preocupan más por cumplir el resto de los mandamientos, pero ni siquiera está cumpliendo con el primero, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y aquí muchas veces podemos ver que hay personas que han llegado a amar más a sus hijos que a Dios. Hay personas que han llegado a amar más a su pareja que a Dios. Hay personas que porque terminaron con su relación creen que el mundo se les va a destruir porque se les fue su todo, se les fue su mundo. Cuando el Señor nos está diciendo amar a Dios sobre todas las cosas. El amor de Dios tiene que ir primero que cualquier otra persona, y después del amor a Dios viene el amor al prójimo. Y cuando nosotros nos ocupamos de hacer estos dos principios de mandamiento, de eso ya depende toda la ley. Porque si tú realmente amas a tu prójimo como te amas a ti mismo, tú no vas a lastimar a tu prójimo. Tú no te vas a acostar con la mujer de tu amigo. Tú no te vas a acostar con el hombre de otra mujer, con el esposo de otra mujer. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no le vas a quitar la vida. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no lo vas a robar, tú no lo vas a traicionar. Entonces, por eso acá nos está diciendo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, ¿ya? En Salmos 31:23 nos está diciendo: ustedes, fieles del Señor, ámenlo. El Señor cuida de quienes les son fieles, pero a los que actúan guiados por la soberbia les da el castigo que se merecen. Amén. Entonces aquí nos está diciendo, ustedes fieles del Señor. Aquí este salmista nos está hablando a nosotros, a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos está diciendo, ámenlo. Como somos fieles a nuestro Señor Jesucristo, nos está mandando a que tenemos que amar a nuestro Señor Jesucristo. Y después de esto nos dice que Él cuidará de quienes les son fieles. Cuando nosotros amamos a nuestro Señor Jesucristo, Él cuida de nosotros. Él cuida de nosotros en todo momento. Él siempre va a estar contigo. No te dejaré ni te desampararé, nos dice el Señor.
pero a los que actúan guiados por la soberbia les da el castigo que se merecen. Muchas personas quieren hacer las cosas a su voluntad. Muchas personas, a pesar de que conocen la ley, la palabra de Dios, son soberbios, son necios y quieren hacer las cosas a su voluntad y no a la manera de Dios. Quieren hacer cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Y aquí está diciendo el salmista que a esos soberbios les da el castigo que se merecen. Entonces muchas veces dicen, pero no sé qué castigo estoy pagando, pero parece que hubiera matado a un cura, pero es que Dios se olvidó de mí. Dios, ¿por qué me está permitiendo pasar por este momento? Dios, ¿por qué no me concede los anhelos de mi corazón? Pero es que es porque muchas veces actúas con soberbia. Ya como cuando tu hijo se porta mal y te desobedece a una regla que tú tienes en tu casa, tú lo castigas. De la misma manera pasa con nuestro Padre, porque el Señor nos dice que el Padre ama a su Hijo y que el Padre cuando ama disciplina. Entonces nosotros tenemos que recibir la disciplina bajo la misericordia del Señor cuando estamos andando en nuestras necedades y súper tercos y súper necios. El otro nos dice, ustedes los que esperan, el versículo 24 del Salmo 31, ustedes los que esperan en el Señor, esfuércense y cobren ánimo. Esfuércense y cobren ánimo. Ustedes los que esperan en el Señor. Mira, yo creo que todos los que amamos a Dios estamos esperando en Él sus promesas, porque Él nos tiene muchísimas promesas de vida para nosotros, tanto ahora en lo terrenal como también promesas cuando pasemos a nuestra vida eterna al lado de Él. Entonces nos está diciendo, esfuércense y cobren ánimo. ¿Por qué nos está diciendo esfuércense y cobren ánimo? Porque seguir a Cristo no es fácil. Seguir a Cristo no es fácil. Él mismo dice en su palabra, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, ¿ya? Pero yo siempre he dicho, las personas a veces creen que porque no, yo me hice hija de Dios, entonces voy a empezar a andar sobre las nubes y no voy a tener problemas. No, eso es falso. Los problemas los vamos a tener siempre, seas hija o no seas hija de Dios. Pero aquí nos está diciendo, si estamos esperando en Jehová, esfuércense y cobren ánimos, nos está diciendo el salmista. Entonces, esforcémonos y volvemos a recobrar esas fuerzas. En su palabra Él dice que Él da fuerzas al cansado, ¿ya? Y multiplica las fuerzas del que ya no tiene. Entonces, refugiémonos en el Señor, aprendamos a esperar en Él y reactivémonos, esforcémonos y cobremos ánimo para continuar con esa lucha. Porque una cosa es cuando estamos atravesando problemas, pero no nos identificamos como hijos de Dios y no tenemos a Dios en nuestro corazón. Y otra cosa es cuando estamos atravesando esos momentos de dificultades, pero sabemos que tenemos un Dios que va delante de nosotros como ese poderoso gigante. Ya, el segundo mandamiento que nos está dando aquí Josué es andar en sus caminos, ¿ya? Mientras andemos en los caminos de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a mantener seguros. Pero ojo, para esto tenemos que tener mucha fe y fortalecernos diariamente en el Señor, porque andar en los caminos de Dios, ya les acabo de decir, no es fácil. De hecho, a mí en lo personal, desde que le entregué mi vida a Cristo nuevamente, me han tocado, wow, se me han venido cosas más complicadas que no tenía aún cuando estaba en el mundo, ¿ya? Pero todas estas cosas que nosotros pasamos, Dios las permite para fortalecernos en Él, para fortalecer nuestra fe en Él y seguir testificando de que tengo un Dios, lo amo y lo sigo por sobre todas las cosas. Entonces, en el Salmo 145, 17 nos dice, tú, Señor, eres justo en todos los que
Tú, Señor, eres justo en todos tus caminos y todo lo haces con misericordia. Tú, Señor, estás cerca de quienes te invocan con sinceridad. Acá el salmista le está diciendo a nuestro Señor que Él es justo en todos sus caminos y que todo el Señor lo hace con misericordia. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, porque a pesar de que siempre estamos fallando y siempre caemos, Él vuelve y nos levanta en su infinita misericordia y nos dice, hija, continúa, continúa, que te estoy moldeando para ser una mejor mujer en Cristo. Te estoy moldeando para ser un mejor hombre en Cristo, ¿ya? Pero Él dice que Él es justo en todos sus caminos. Entonces tenemos que todo lo que nos esté pasando, entender y memorizarnos estos versículos que les estoy dando y decir, Señor, tu palabra dice que tú eres justo en todos sus caminos. ¿Ya? Y que todo lo que tú haces, lo haces con misericordia. Yo sé que tú tienes misericordia de mí. Yo sé que este proceso que estoy pasando, lo estoy pasando contigo y voy a salir más que victorioso en Cristo Jesús. ¿Ya? Tú, Señor, estás cerca de quienes te invocan, pero de quienes te invocan con sinceridad. ¿Por qué? Hay muchas personas que decimos seguir a Cristo y realmente en nuestro corazón no lo estamos siguiendo, porque cuando nadie nos está viendo, están haciendo cosas muy diferentes a la que nuestro Padre nos está mandando. Por eso aquí el salmista aclara que Él está con los que le invocan, pero con los que le invocan de sinceridad, con un corazón sincero. ¿Cuántas veces hemos buscado a Dios como ese Dios bombero? Yo lo hice hace muchos años. Entonces, este Dios bombero, tengo un problema y voy a buscar a Dios. Entonces, cuando Dios te hace ese milagro que tú estabas esperando, por el que estabas clamando, resulta que te alejas porque ya recibiste el milagro, ¿ya? Y Él está diciendo con los que le invocan de corazón. ¿Cuántas oraciones el Señor ha escuchado en vano? ¿Cuántas oraciones ha escuchado que diga, Señor, yo quiero recuperar a mi hogar, yo no le voy a volver a fallar a mi esposa, yo no le voy a volver a fallar a mi esposo, perdóname y devuélveme a mi esposa? Pero Él sabe que en realidad tu corazón haya un arrepentimiento, ¿ya? Y Él también conoce cuando simplemente estás pidiendo ese milagro para otra vez volver a caer en tentación y volver a engañar a tu esposa. Entonces, por eso acá nos está diciendo que Él está cerca de quienes lo invocan, pero quienes lo invocan de sinceridad, de verdad. ¿Ya? El Salmo 18:30 nos dice, el camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es poder. Dios es el escudo de todos los que en Él confían. Aparte del Señor no hay otro Dios. Aparte de nuestro Dios no hay otra roca. Dios es quien me infunde fuerzas. Dios es quien endereza mis caminos, ¿ya? Entonces aquí nos está diciendo, el camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Entonces tenemos que entender en este día que los caminos de Dios son perfectos. Ya, son perfectos. Si en el momento tienes espinas por ese camino que el Señor te mandó a andar, es perfecto, porque con la palabra de Dios no podemos discutir. Nos dice, la palabra del Señor es poder. Mire, cuando tú crees en la palabra del Señor y la profetizas en tu vida, vas viendo el poder de esa palabra en tu vida. ¿Ya? Cuando yo les decía la otra vez que Él dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, con oración, con ruego y con súplica, con acción de gracias, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará tu corazón y cuidará tu mente, tus pensamientos.
Esa palabra es tan poderosa que cuando en verdad tú le entregas al Señor todos tus afanes, todas tus angustias, con oración, con acción de gracias, con oración y con agradecimiento, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y a pesar de que el mundo se te esté cayendo encima, tú empiezas a tener una paz que no entiendes. Dices, definitivamente, esto es sobrenatural. No puedo creer que a pesar de todo lo que tengo encima, yo estoy con paz. Y el Señor cuida tus pensamientos, porque ya los pensamientos que tenías antes de entregarle tu vida al Señor ya no están en ese momento de adversidad y de problemas. Te lo digo por experiencia propia. Cuando yo empiezo a traerle mis ansiedades, mis preocupaciones, mis afanes a Dios, Él empieza a cuidar mis pensamientos y mi corazón. Porque ustedes saben, los que me vienen siguiendo, saben que antes cuando yo tenía problemas, ansiedades, preocupaciones, mi corazón estaba totalmente enceguecido por los pensamientos y me iba a hacer al final lo que yo sentía, a resolver a mi manera, de maneras que me estaban llevando a destruirme más como mujer. Pero cuando realmente empezamos a hacer las cosas como Dios manda, ahí es donde vemos el poder que tiene su palabra. Cuando tú oras por un enfermo, declarando que por las llagas de Cristo fuimos curados, es increíble ver cómo el Señor hace la sanidad en esa persona, porque la palabra tiene poder. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que las mejores cosas de las que Él hizo, sus hijos vamos a ser, porque recibimos ese poder del Espíritu Santo sobre nuestra vida para poder orar por una persona, imponerle manos a esa persona y que esa persona se pueda sanar, porque la palabra del Señor es poder, ¿ya? Aparte, Él es el escudo de todos los que en Él confían. Entonces, si tienes problemas, si tenemos caminos de dificultades, Él es nuestro escudo. Él es esa persona que está aquí protegiéndonos, no permitiendo que esas adversidades que estamos pasando en el momento nos derrumben y nos acaben como ser humano, ¿ya? Dios es quien me infunde. Bueno, el 31 dice, aparte del Señor no hay otro Dios. Aparte de nuestro Dios no hay otra roca. Aparte del Señor no hay otro Dios. Miren, el mundo ha sacado muchos dioses. Dioses con D minúscula. Y el Señor nos está diciendo aquí, David nos está diciendo, aparte de Dios no hay otro Dios. No hay otro Dios. Tienes que recurrir al Dios que es nuestro Padre, el que te dio la vida. Esos otros dioses que la gente se inventa, eso no te dejes engañar, ¿ya? Dios es quien me infunde fuerzas, Dios es quien endereza mis caminos. Dios es quien endereza mis caminos. ¿Por qué aquí nos está diciendo que Él es quien endereza nuestros caminos? Porque a veces como hijos de Dios somos necios y nos torcemos un poquito, nos queremos ir para un lado. Pero Él vuelve en su misericordia y nos trae nuevamente por ese camino recto que nosotros tenemos que andar. Por eso hay una palabra donde dice, encomienda a Jehová tus proyectos y Él enderezará tus veredas. Si tú le estás entregando al Señor todos y cada uno de tus proyectos, Él va a enderezar tus caminos y Él no va a permitir que hagas algo que no esté alineado bajo la preciosa y santa voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Ya? Entonces dice, Él es quien me infunde fuerzas. Mire, todos tenemos que pasar momentos muy difíciles en nuestra vida, muy difíciles. Unos más que otros, pero igual no dejan de ser momentos difíciles. Pero la única persona que te da fuerzas para soportar es Dios. Y dice su palabra que Él no nos manda cargas que nosotros no podamos soportar. Y todo lo que tú estás pasando en este momento, ya Jesucristo lo pasó. Y si Jesucristo lo pasó, lo vivió cuando se hizo hombre,
Porque él al hacerse hombre, a pesar de que era rey, él estaba sintiendo, él sentía dolor, él sentía traición, él sentía miedo, ¿ya? Pero nos dice que él quien nos infunde y nos da fuerzas. Él es nuestro castillo, Él es nuestra esperanza. Cuando estés atravesando por esos momentos de dificultad, el Señor es quien te da fuerzas y Él te ayuda a pasar en victoria. Y entiendes que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no puedes temer mal alguno porque Él está contigo. Que aunque pases por el fuego, no te vas a quemar porque Él está contigo. Y si por las aguas pasares, no te vas a ahogar porque Él está contigo. Entonces es aprender a confiar en Dios y a declarar su palabra para que se haga vida en nosotros. ¿Ya? El tercer paso nos dice, debemos cumplir sus mandamientos. Entonces, en Deuteronomio 4:40 nos dice, cumple con sus mandamientos y estatutos, los cuales hoy te ordeno cumplir para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Entonces aquí nos está diciendo que si cumplimos con sus mandamientos y estatutos, es para que nos vaya bien a nosotros y después de nosotros le vaya bien a nuestros hijos. Mira cuántas veces vemos que nos va mal en la vida. Y tras de que nos va mal en la vida, a nuestros hijos también. ¿Pero por qué? Porque aquí nos está diciendo, cumple sus mandamientos. Y si cumples los 2 primeros mandamientos que Él nos da, estás cumpliendo el resto de los 8 mandamientos. ¿Ya? Entonces, cuando hacemos eso y cumplimos los mandamientos de nuestro Señor, nos va bien a nosotros y le va bien a nuestros hijos. Eso es una promesa que nos está dando. Y tú tienes, si tú amas a tus hijos y no quieres que a tus hijos les vaya mal sobre la tierra y que se alargue la estadía de nosotros acá en la tierra, porque nos está diciendo, y prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces, si tú quieres que a tus hijos les vaya bien y que se prolongue el tiempo de nosotros acá en la tierra, obedece los mandamientos. Obedece los mandamientos de la ley del Señor. Entonces nos está diciendo en Juan 14:15, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Entonces, como cuando uno le dice a tu hijo, ¿me amas? Hazme caso, tienes que obedecerme. Entonces lo mismo nos está diciendo Dios. Si me amas, obedezca mis mandamientos. ¿Cuántas veces decimos que amamos a Dios? Pero no estamos obedeciendo ni siquiera el primer mandamiento, porque nos ha importado muchísimas veces cualquier otra persona que el mismo Dios. Muchas veces permitimos poner ídolos en nuestra vida cuando Dios es un Dios celoso y a Dios no le gusta que nadie ocupe el primer lugar que a Él le corresponde en nuestras vidas. Entonces, si amamos a Dios, ¿por qué permitimos que otra persona acabe con nuestra vida? Simplemente porque no funcionaron las cosas o porque esa persona no me quiere, porque esa persona no me valoró. Te echas a morir. ¿Tú crees que a Dios le gusta eso? ¿Que te eches a morir simplemente porque alguien se fue de tu lado? No estás obedeciendo sus mandamientos. Entonces, ¿cuál es el amor que decimos que le tenemos a Dios si no obedecemos sus mandamientos? Y no solamente hablo de que se echan a morir por alguien, no, estoy hablando de todos los mandamientos, ¿ya? Si amas a Dios, ¿por qué mientes? Si amas a Dios, ¿por qué robas? Entonces, si amas a Dios, obedece, punto, es lo que Él te está diciendo en este momento, ¿ya? En Primera de Juan 5:3 nos dice Juan, pues este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos y sus mandamientos no son difíciles de cumplir.
Entonces, Juan nos está confirmando que el amor a Dios es que obedezcamos sus mandamientos y que estos mandamientos no son difíciles de cumplir. Porque si tú amas a Dios sobre todas las cosas y después de eso, que es tan semejante a ese primer mandamiento, amas a tu prójimo como a ti mismo, entonces no tienes por qué dificultarte cumplir con los otros mandamientos. Porque si amas a Dios y amas a tu prójimo, ¿por qué vas a lastimar a tu prójimo? ¿Por qué vas a robar? ¿Por qué te vas a meter en el hogar de esa amiga que tanto te ama? ¿Por qué te vas a meter en el hogar de ese amigo que tanto te ama? Si amas a Cristo y amas a tu prójimo como a ti mismo, es muy fácil poder obedecer el resto de los mandamientos que el Señor nos dejó a través de Moisés, ¿ya? Y el cuarto punto, el cuarto mandato que nos da es que debemos de seguirlo solamente a Él. Ya, solamente a Él. Salmo 23 del 1 al 3 nos dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En campos de verdes pastos me hace descansar, me lleva a arroyos de aguas. Ya. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En la palabra, Jesucristo se llamó el pastor y dijo que las ovejas somos nosotros y que cuando escuchamos su voz, lo seguimos, ¿ya? Entonces, si nosotros amamos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros escuchamos para obedecer a Dios, primero tenemos que escuchar. Y cuando nosotros escuchamos, le seguimos a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro pastor, ¿ya? Y aquí nos está diciendo que el Señor es mi pastor, nada me faltará. El salmista está diciendo esto porque él escuchó la voz de Dios y él se dejó guiar por su Padre. Entonces dice, en lugares de delicados pastos me hace descansar y me lleva a arroyos de agua tranquilos. Si tú no estás escuchando la voz de Dios, si tú no estás siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, no vas a llegar a estos lugares de delicados pastos, ¿ya? Entonces tienes que escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo para poder llegar y Él hacerte descansar. Junto a aguas de reposo, Él te va a hacer descansar. El Salmo 43, 3, 4 nos dice, envía tu luz y tu verdad. Ellas me guiarán hasta tu santo monte, me conducirán hasta el templo donde tú habitas. ¿Ya? Entonces dice, envía tu luz y tu verdad. ¿Ya? ¿Cuál es la luz? La palabra del Señor nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Envía tu luz. Y en otra parte nos está diciendo, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, nuestra palabra, la palabra del Señor, envía tu palabra y tu verdad. ¿Quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos dice que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Ya? Entonces nos está diciendo, envía tu palabra y tu verdad y ellas me guiarán hasta tu santo monte. ¿Ya? Entonces, cuando aprendemos a obedecer la palabra del Señor, cuando aprendemos a seguir a nuestro Señor Jesucristo, esto nos va a guiar hasta su santo monte, nos va a guiar hasta donde el Señor y nos va a guiar siempre bien. ¿Cuántas veces hemos tenido cosas que nos hablan en nuestra mente? Muchas veces tenemos la voz del Espíritu Santo que nos está hablando. Deme un segundito. Entonces, es que se me está descargando la compu y me tocaba llamar a mi hijo para que me traiga el cargador. Entonces, ¿cuántas veces nosotros, aparte de la voz del Espíritu Santo, tenemos que luchar con otras voces internas que nosotros tenemos? ¿Cuántas veces luchamos con voces del miedo? Muchas veces el miedo es lo que nos ataca bastante la mente día a día, ¿ya? Entonces siempre tienes miedo de perder a tu familia, tienes miedo de... Allá, mi amor, desconecte la plancha.
¿Cuántas veces tienes miedo de perder a tu familia? ¿Cuántas veces tienes miedo de perder tu trabajo? ¿Cuántas veces tienes miedo de quedarte sola, de quedarte solo? Entonces, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Y la voz de Dios dónde está? En su Biblia, en su palabra. Tienes que aprender a discernir cuántos pensamientos tienes en tu mente que sean del Espíritu Santo y cuándo tienes pensamientos que no son del Espíritu Santo. Muchas veces tenemos pensamientos que nos dicen, disfruta, sal, es sábado, sal, tómate unas bielas, emborráchate, ten sexo con esa chica que tanto te gusta. Ella siempre está ahí, es fácil, conquístala, llévala a bailar y luego van y terminan en un buen motel. Entonces, tienes que aprender a saber a quién estás escuchando en ese momento. ¿Ya? O escuchamos la voz del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabes que es la voz del Espíritu Santo? Porque siempre nos está haciendo pensar cosas buenas. Ya, la palabra del Señor dice que siempre tenemos que pensar cosas buenas, tener pensamientos buenos, pensar en todo lo bueno, todo lo bello, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo agradable. Entonces, cuando estás pensando esas cosas buenas, sabes que estás pensando y te estás dejando guiar por la palabra del Señor. Pero cuando vienen estos pensamientos de miedo, de codicia, de ambición, de salir a disfrutar la vida de la manera loca, tienes que saber que no es el Espíritu Santo el que te está hablando a ti en ese momento, ¿ya? Y Salmo 73, 21 nos dice, yo tenía el alma llena de amargura y sentía que el corazón me pulsaba, perdón, es que como escribo los versículos rápido, a veces ya ni entiendo mi letra. Yo tenía el alma llena de amargura y sentía que mi corazón me pulsaba. Era yo tan torpe que no podía entenderlo. En tu presencia era yo como una bestia. Y no obstante, siempre he estado contigo. Tú me has tomado de la mano derecha, me has guiado para hacer tu consejo y al final me recibirás en gloria. ¿A quién tengo en los cielos? Solo a ti. Sin ti no quiero nada aquí en la tierra. Amén y amén. Aunque mi cuerpo y mi corazón desfallecen, tú, Dios mío, eres la roca de mi corazón. Eres la herencia que para siempre me ha tocado. Mira qué hermoso lo que David está diciendo acá y la manera en que él está viendo al Señor. O sea, aquí él está reconociendo que tenía amargura en su alma y que sentía que su corazón le punzaba y que a veces, a pesar de que era una persona torpe, la presencia de Dios siempre estuvo con él, guiándolo de su mano derecha. Dios no nos deja solos cuando nosotros lo amamos y queremos obedecerlo. A veces somos torpes y necios, pero la presencia del Señor siempre está contigo. Mira, a pesar de que yo siempre amé a Dios, no se lo demostraba. Entonces, al mismo tiempo, ni siquiera le estaba amando, pero creía en Dios. Y a pesar de que creía en Dios, era torpe, era necia y vivía a mi manera y a mi antojo. Y a pesar de que pasé por muchos momentos de tinieblas, por muchos momentos de oscuridad, la presencia de Dios siempre estuvo conmigo. ¿Cuántas veces intenté atentar contra mi propia vida intencionalmente? La presencia de Dios siempre estuvo conmigo para evitar que yo lo lograra. ¿Cuántas veces atenté contra mi propio cuerpo sin valorarme como mujer? La presencia de Dios estuvo a mi lado, sosteniéndome en todo momento. A pesar de mi torpedad, a pesar de mi necedad, a pesar, como dice acá el salmista, a pesar de esa amargura que yo tenía, porque llegué a odiar tanto mi vida, que no le veía sentido. No me levantaba a darle gracias a Dios. ¿Por qué decía un día más? ¿Por qué tantas veces me he querido morir y no quieres? ¿Por qué me quieres tener acá? Y yo peleaba con él y le decía,
¿Qué hice para que no me quieras recibir? O sea, en medio de mi ignorancia, le reclamaba que no me quería recibir en el cielo si yo me quitaba la vida. A pesar de mi ignorancia, decía tanta estupidez, pero ahí estaba la misericordia de Él y no me soltaba. Y gracias a Él estoy acá, dando un mensaje para hacer esa luz que alguien necesita en este momento. Esa luz que yo encontré solamente cuando lo busqué a Él y lo busqué de corazón. Entonces, David dice, me has guiado para seguir tu consejo y al final me recibirás en gloria. Entonces, cuando yo regreso ante mi Padre y le pido perdón por todos mis pecados, Él me guía y Él me guía con su palabra. Y cuando yo empiezo a escuchar su palabra, a leer la Biblia, a escuchar su palabra por medio de grandes pastores y pastoras, me dejo guiar por su consejo, ¿ya? Y me recibe en gloria, porque ha cambiado mi vida y la ha cambiado para bien, para bendición, para victoria. Y no ha sido fácil el proceso. No es fácil el proceso. Caminar con Cristo no es fácil. No voy a mentir, no voy a decir, no, ven, camina con Cristo porque, wow, se te acaban tus problemas. No, no, ojalá. Pero es ahí donde realmente le demostramos a Él cuánto lo amamos y que estamos dispuestos a vivir ese proceso para que Él nos fortalezca espiritualmente, que somos ese barro, esa arcilla que Él va a moldear para ser una mejor persona, una persona de olor agradable a Él, que Él nos vea desde el cielo y diga, wow, cuánto ha cambiado mi hijo, cuánto ha cambiado mi hija, cuánto me ama, que Él se pueda agradar de ti, que Él se pueda agradar de mí, ¿ya? ¿A quién tengo en los cielos? Solo a ti. Sin ti no quiero nada aquí en la tierra. Wow, ¿cuántas personas pueden decirle a Dios, sin ti yo no quiero nada aquí en la tierra? Hay personas que se preocupan tanto por llegar a ganar mucho dinero. Hay personas que se preocupan tanto por conocer todos los países sabidos y por haber. Hay personas que se preocupan tanto por tener siempre el último carro que ha salido, el último celular que está de moda y creen que con eso lo tienen todo. No, 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 no. Déjame decirte que si tienes todo, económicamente, la mejor empresa, el mejor carro, conoces todos los países del mundo, tienes la mujer más guapa como esposa o viceversa, pero si no tienes a Dios en tu corazón, no tienes nada, no tienes nada. Porque yo vengo de un mundo donde tal vez no tuve todas estas riquezas de esta manera, pero gané muy buen dinero y físicamente me mantenía 10 sobre 10. Iba a los mejores restaurantes y iba a los mejores lugares, pero no tenía a Dios en mi corazón y mi vida era amargada. Disfrutaba cosas temporales. Si salía a un buen restaurante era una felicidad momentánea, instantánea. Se iba cuando regresaba a mi casa y me sentía sola, me sentía vacía. Es porque esa ausencia de Dios te hace entender que no tienes nada, así tengas el mundo entero a tus pies. Pero cuando no tenemos nada, ni económicamente, ni emocionalmente, pero tenemos a Dios en nuestro corazón, lo tenemos todo. Y llegar a ese nivel de poderle decir a Dios, sin ti, no quiero nada aquí en la tierra. Yo sí se lo puedo decir. Yo, si Él no está conmigo, y han habido momentos en que yo le he dicho que me falte todo, pero no tu presencia. Porque yo no quiero volver a vivir sin Dios a mi lado. Poder sentirlo a Él todos los días conmigo, eso no lo cambio por todo el oro del mundo, ¿ya? Entonces, aunque mi cuerpo y mi corazón desfallecen, tú, Dios mío, eres la roca de mi corazón, eres la herencia que para siempre me ha tocado. Wow, llegar a ese nivel de poder ver a Dios como la mejor de las herencias.
¿Cuántas veces nos preocupamos por dejarle a nuestros hijos la educación, la profesión para que sea un profesional? ¿Cuántas veces nos preocupamos por dejarle a nuestros hijos por lo menos un lugar donde meter la cabeza? Y no te das cuenta que la mejor herencia que tú le puedes dejar a tu hijo, a tu hija, y la mejor herencia que tú puedes tener es nuestro Padre Celestial. Cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Cuando lo tenemos a Él y le obedecemos, Él se encarga de bendecirnos en muchas áreas más de nuestra vida. Porque la palabra de Dios dice, amado, yo deseo que tú seas próspero, que seas bendecido y que prosperes, así como prospera tu alma. Él desea que nosotros prosperemos en todas las áreas. Él no te desea a ti mal, pero solamente cuando realmente lo tenemos a Él en nuestro corazón. Esa es la mejor herencia que nosotros podemos tener y que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos. Más que una carrera, más que el mejor carro, más que una casa donde irse a vivir, es la palabra del Señor, es el amor del Señor, que tu hijo pueda entender que apartado de Dios nada puede hacer. ¿Ya? Y el último punto que nos dice en Josué es servirle con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. En Hebreos 12:28 nos dice, así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. ¿Ya? Entonces acá nos está diciendo que este reino de Dios no puede ser inconmovible, ¿ya? Nada ni nadie lo puede derrumbar, nada lo puede derrotar y que nosotros debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servirle al Señor con temor y con reverencia. En Juan 12:26 encontramos una promesa muy bonita que nos dice Jesús, si alguno me sirve, sígame. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Amén. ¿Dónde se encuentra Jesús? Él está diciendo, donde yo esté, ahí se encontrará mi servidor. Jesús en este momento está sentado a la derecha de Dios Padre. Y Él nos está diciendo, si alguno me sirve, sígame. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. Qué hermoso saber que cuando llegue el momento de tu muerte, de mi muerte, te hagas al lado de Jesús, porque fuiste tu servidor acá en la tierra. Y que te pueda dar este lugar. Esto es una promesa y la palabra de Dios se cumple sí o sí. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Él te está dando esta promesa es porque Él la va a cumplir. Y te dice, y si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Qué hermosa promesa. Poder recibir la honra de Dios nosotros. Poder sentir que Dios te está honrando porque tienes un corazón dispuesto a servirle. ¿De qué manera tú le sirves a Dios? Él vino, a pesar de que era rey y que fue un rey, Él vino a la tierra y nos mostró que vino a servir. Él vino y le sirvió a los discípulos. Él vino y le sirvió a la gente que lo seguía. Él vino a servir de tal manera que le lavó los pies a sus discípulos. ¿Cuántas veces creemos que porque tenemos una gran profesión, no, o sea, yo no me voy a sentar a conversar con la que limpia mi oficina o con la que sirve cafés? Yo irme a llevarla a ella hasta que coja el paradero, no, prefiero que camine las 10 cuadras que tiene que caminar y yo en el carro le digo hasta luego. O sea, ¿cuál es el don que tú tienes para servir? ¿Qué estás haciendo para servir a Dios? Mira, hay una palabra que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Cuántas veces alguien te ha llamado a las 12 de la noche con el corazón partido porque se dio cuenta que su esposo la traicionó? Y tú has mirado el teléfono y has dicho,
prefiero seguir durmiendo. ¿Cuántas veces has dejado de salir a pasear por ir a orar por esa persona que está enferma en una clínica y a imponerle manos y a llevarle el evangelio y el amor de Dios y lo que Jesucristo vino a hacer en la cruz por ella? ¿De qué manera le sirves tú a Dios? Si quieres que Dios te honre, tienes que estar acá en la tierra para servir. Si no sirves, no sirves para vivir, ¿ya? Entonces, esa promesa es súper hermosa, es hermosa. Y esto es una manera de servir, de estar ahí, llevando el evangelio, llevando la palabra, siendo un poco de luz para aquellas personitas que aún están en tinieblas. ¿Ya? Aprender a ver las personas con amor, aprender a amar a las personas de la misma manera en que tú te amas, ¿ya? En Colosenses 3:23, 24 nos dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para la gente, porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Amén, amén y amén. Con este versículo yo quiero terminar esta enseñanza. Nos está diciendo, y todo lo que hagamos, hazlo como para el Señor y no para los hombres, ¿ya? Porque de Dios recibimos nuestra recompensa. Entonces, si alguien necesita de ti, ayúdale, ayúdale. Si alguien te pide oración, ayúdale. Si alguien necesita, no tiene para comer y tú tienes la manera de bendecir, ayúdale. Que la recompensa tuya viene de parte de nuestro Padre. Que te da pereza ir al trabajo porque esa jefe te cae mal y siempre te está mandando a hacer cosas. Acuérdate de Colosenses 3:23 donde dice, y todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no como para los hombres. Porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa. ¿Ya? Entonces, simplemente, si vives aburrida en tu trabajo porque tu jefe te manda mucho y no te manda de la mejor manera, obedece. Y obedece como si Dios te estuviera dando ese mandato. Si tu mami te mandó a limpiar la casa, límpiala también como si Dios te hubiera dado esa orden. Si hay una persona que está mal, extiéndele sus manos y ayúdala, como si estuvieras ayudando a Jesucristo. Él muchas veces nos dice, en su palabra nos ha dicho, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y decían, pero ¿cuándo tuviste hambre? ¿Cuándo tuviste sed? Jesús se te puede presentar a través de esa persona. Cuando estás en Juan Valdez comprándote un café y se te acerca un niño o una persona a decirte, ¿me puedes regalar un café? ¿Me puedes regalar un pan? Por esa persona se te está presentando Jesús. ¿Qué haces tú? Le dices, no, váyase de acá. O le dices a la señora, por favor, dale a él lo que pida que yo pago. Así, miles de ejemplos. ¿Ya? Cuando entras al supermercado porque vas a hacer tus compras de la cocina y ves que antes de la entrada hay una señora con un bebé en los brazos pidiendo moneditas. Te encargas de comprar una libra de arroz más, un frasco de aceite más, una panela, un café, y al salir se lo das a ella, o simplemente eres indiferente ante lo que ella pueda estar viviendo. Entonces, este es el mensaje que el Señor nos regala hoy. Todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor, ¿ya? Y obedezcamos todas estas 5 cosas que Él nos está mandando. Glorifiquemos a Dios y acerquémonos a Él.
Muchas gracias por escuchar este mensaje. Les mando muchísimas bendiciones, que puedan terminar esta noche llenos de bendición con este mensaje tan hermoso que el Señor me regaló para el día de hoy. Espero que haya edificado tu vida y recuerda que si te gustó, me ayudes compartiéndolo, porque hay personas que siempre van a necesitar esta palabra que el Señor nos está dando para el día de hoy. Les mando un abrazo gigante, muchísimas bendiciones. Ya saben, las personas que están interesadas, tengo un grupo de vida todos los jueves a las 7 de la noche a través de Zoom. No importa dónde te encuentres, estás bienvenido en mi grupo. Compartimos un mensaje espiritual, compartimos una oración, unánimes juntos por un mismo propósito, por un mismo motivo, y es hermoso porque la gente sale con un poco de paz y de esperanza de su corazón. Entonces son totalmente bienvenidos. Dios me los bendiga a todos, muchos éxitos y muchas bendiciones, y nos vemos el próximo domingo con otro nuevo mensaje. Chao, chao.